taxista recogió a una niña abandonada en la carretera, pero no hablaba. Al leer la nota que ella tenía, quedó helado. La noche se cernía sobre la carretera solitaria, mientras Eduardo, un taxista veterano de rostro curtido y mirada cansada, conducía su viejo automóvil amarillo. Las luces del tablero iluminaban tenuemente su rostro, revelando las arrugas que el tiempo había dejado en su piel. El silencio era absoluto, roto solo por el ronroneo del motor y el ocasional crujido de la grava bajo las ruedas. De repente, algo captó su atención en el borde de la carretera. Eduardo entrecerró los ojos, intentando distinguir la figura en la penumbra. Su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que era una niña pequeña, no mayor de 6 años, parada sola en la oscuridad. Con el pulso acelerado, Eduardo detuvo el taxi y bajó la ventanilla. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó con voz suave, tratando de no asustarla. La niña no respondió, sus grandes ojos oscuros fijos en él, con una mezcla de miedo y desconfianza. Eduardo salió del auto lentamente, consciente de que su imponente figura podría intimidar a la pequeña. Se agachó para estar a su altura y notó que la niña temblaba ligeramente, sus ropas desaliñadas y su cabello enmarañado. «No tengas miedo», murmuró. «Estoy aquí para ayudarte». La niña seguía sin hablar, pero extendió una mano temblorosa hacia Eduardo. En ella sostenía un papel arrugado. Intrigado, Eduardo lo tomó con cuidado y lo desdobló bajo la tenue luz de los faros del taxi. Mientras leía, sintió que un escalofrío recorría su espalda. Las palabras escritas a mano, con una caligrafía infantil y apresurada, helaron su sangre. «Por favor, ayuda a Emily. Están buscándola. No la dejes sola. Tienen que ir a la casa del árbol antes de la medianoche o...». El resto de la nota estaba manchado y era ilegible. Eduardo miró a la niña, Emily, con una mezcla de compasión y temor. ¿En qué clase de peligro estaba metida esta pequeña? ¿Quién la perseguía y por qué? La decisión que tomara en los próximos minutos cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Con el corazón latiendo fuertemente, Eduardo supo que no podía dejarla allí. Extendió su mano hacia Emily, y para su sorpresa, la niña la tomó sin vacilar. Juntos, se dirigieron hacia el taxi, adentrándose en una noche llena de misterios y peligros desconocidos. Eduardo ayudó a Emily a subir al asiento trasero del taxi, notando cómo la pequeña se aferraba a sí misma, sus ojos grandes y asustados, escaneando constantemente los alrededores. El taxista cerró la puerta con suavidad y regresó al volante, su mente dando vueltas con preguntas sin respuesta. «Emily», dijo suavemente, mirándola por el espejo retrovisor, «¿puedes decirme qué pasó?». La niña permaneció en silencio, sus labios apretados en una fina línea. Eduardo suspiró, comprendiendo que no sería fácil obtener respuestas. Volvió a mirar la nota arrugada en su mano. La advertencia sobre la medianoche y la casa del árbol le provocó un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo esto? ¿En qué clase de peligro estaba metida esta niña? Con manos temblorosas, encendió el motor. El reloj del tablero marcaba las 11:15 p.m. Si la nota decía la verdad, no tenían mucho tiempo. «Vamos a buscar esa casa del árbol, Emily», dijo, más para calmar sus propios nervios que los de la niña. Mientras conducía por la carretera oscura, Eduardo no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, tanto a Emily como a la carretera detrás de ellos. La niña parecía haberse relajado un poco, pero seguía sin hablar. De repente, las luces de un vehículo aparecieron en la distancia, acercándose rápidamente. El corazón de Eduardo se aceleró. ¿Serían las personas que buscaban a Emily? Apretó el volante con fuerza, preparándose para lo que pudiera venir. Las luces se hicieron más brillantes, y pronto Eduardo pudo distinguir las inconfundibles luces de una patrulla de policía. Debería haberse sentido aliviado, pero algo en su instinto le decía que tuviera cuidado. El auto policial encendió su sirena, indicándole a Eduardo que se detuviera. Con el corazón latiendo fuertemente, el taxista miró a Emily por el espejo. La niña se había encogido en el asiento.
el miedo evidente en sus ojos. Eduardo redujo la velocidad y se detuvo en el arcén, las luces rojas y azules iluminando el interior del taxi. Mientras esperaba que el oficial se acercara, tomó una decisión. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, protegería a Emily a toda costa. La puerta de la patrulla se abrió y Eduardo contuvo la respiración, preparándose para lo que vendría a continuación. Lo que no sabía era que este encuentro cambiaría el rumbo de la noche de una manera que nunca hubiera imaginado. El oficial se acercó al taxi con pasos lentos y medidos. Eduardo bajó la ventanilla, tratando de mantener la calma. «Buenas noches, oficial», dijo con voz firme. El policía, un hombre corpulento con ojos penetrantes, se inclinó para mirar dentro del vehículo. Su mirada se detuvo en Emily. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó con un tono que hizo que Eduardo se tensara. «Encontré a la niña sola en la carretera», explicó Eduardo. «Estaba llevándola a un lugar seguro». El oficial entrecerró los ojos. «¿Y por qué no la llevaste directamente a la comisaría?». Eduardo tragó saliva. «Yo pensé que era mejor buscar ayuda primero». «Voy a necesitar que salga del vehículo, señor», ordenó el oficial, su mano descansando casualmente sobre su arma. Con el corazón latiendo fuertemente, Eduardo obedeció. Mientras salía, notó que el oficial hablaba por radio pidiendo refuerzos. Algo no cuadraba. «Oficial, puedo explicarlo todo», intentó Eduardo, pero el policía lo ignoró, dirigiéndose hacia la puerta trasera donde estaba Emily. En ese momento, Eduardo vio algo que le heló la sangre. Un tatuaje en la muñeca del oficial, similar a un símbolo que había visto garabateado en la nota de Emily. Las piezas empezaron a encajar en su mente. Sin pensarlo dos veces, Eduardo se lanzó hacia la puerta del conductor. El oficial gritó, pero Eduardo ya estaba dentro, arrancando el motor. Emily gritó cuando el taxi aceleró bruscamente, dejando al policía maldiciendo en la oscuridad. «Agárrate fuerte, Emily», gritó Eduardo, girando bruscamente en un camino secundario. Las luces de la patrulla aparecieron en el espejo retrovisor, pero Eduardo conocía estas carreteras como la palma de su mano. Zigzagueando por caminos de tierra, Eduardo logró perder a la patrulla. Cuando finalmente se detuvo en un claro oscuro, se giró hacia Emily. Para su sorpresa, la niña lo miraba no con miedo, sino con gratitud. «Gracias», susurró ella, hablando por primera vez. Eduardo sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «No te preocupes, pequeña», respondió suavemente. «Te mantendré a salvo». Mientras la adrenalina disminuía, Eduardo se dio cuenta de la gravedad de su situación. Ahora era un fugitivo, sospechoso de secuestro, con una niña asustada a su cargo y policías corruptos tras ellos. Y aún tenían que descubrir el misterio de la casa del árbol antes de la medianoche. Mirando el reloj, que ahora marcaba las 11:40 p.m., Eduardo supo que tenían que moverse rápido. La noche apenas comenzaba, y los peligros que les esperaban eran más grandes de lo que podía imaginar. Eduardo condujo por caminos secundarios, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de un lugar seguro. El reloj marcaba las 11:50 p.m., y la urgencia de la nota pesaba sobre él. Emily, ahora más despierta, miraba por la ventana con nerviosismo. De repente, una pequeña casa de campo apareció entre los árboles. Las luces tenues en las ventanas prometían un refugio temporal. Eduardo detuvo el taxi a una distancia prudente, considerando sus opciones. «Emily», susurró, «¿crees que podemos confiar en la gente de esa casa?» La niña miró la casa por un momento y asintió lentamente. Era la primera vez que respondía a una pregunta directa, y Eduardo lo tomó como una buena señal. Con cautela, se acercaron a la puerta. Eduardo tocó suavemente, consciente de la hora tardía. Después de un momento, la puerta se abrió, revelando a una anciana de aspecto amable, pero cauteloso. «¿Puedo ayudarles?», preguntó, sus ojos pasando de Eduardo a Emily. «Disculpe la molestia, señora», comenzó Eduardo, improvisando rápidamente. «Mi sobrina y yo tuvimos problemas con el auto. ¿Podríamos usar su teléfono?».
La anciana los estudió por un momento antes de que su expresión se suavizara. «Pasen, pasen», dijo, abriendo más la puerta. «Hace frío afuera». Una vez dentro, la calidez de la casa envolvió a Eduardo y Emily. La anciana, que se presentó como Doña Rosa, les ofreció té caliente y mantas. Mientras Emily se acurrucaba en un sillón, Eduardo aprovechó para examinar la nota una vez más. La mención de la casa del árbol lo intrigaba. ¿Podría estar cerca de aquí? Doña Rosa preguntó casualmente. ¿Por casualidad conoce alguna casa del árbol en los alrededores? La anciana lo miró con curiosidad. Bueno, hay una vieja casa del árbol en el bosque detrás de la propiedad. Los niños del pueblo solían jugar allí, pero hace años que nadie va. El corazón de Eduardo dio un vuelco. Estaban cerca. Sin embargo, antes de que pudiera indagar más, un ruido afuera captó su atención. Luces de auto iluminaron brevemente las ventanas. Doña Rosa se levantó para mirar. «Oh, debe ser mi hijo. Llega tarde del trabajo a veces». Eduardo intercambió una mirada de pánico con Emily. El reloj de la sala marcaba las 11:58 p.m. Estaban tan cerca de descubrir el misterio de la casa del árbol, pero ahora enfrentaban un nuevo peligro potencial. ¿Sería realmente el hijo de Doña Rosa? ¿O alguien más los había encontrado? Eduardo sabía que tenían que actuar rápido, pero también que debían ser cautelosos. La seguridad de Emily dependía de las decisiones que tomara en los próximos minutos. El corazón de Eduardo latía con fuerza mientras observaba a Doña Rosa dirigirse hacia la puerta. Emily se acercó a él, aferrándose a su chaqueta con dedos temblorosos. El taxista colocó una mano protectora sobre el hombro de la niña, preparado para cualquier eventualidad. La puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con aspecto cansado. «Mamá, ¿por qué estás despierta tan tarde?», preguntó antes de notar a los visitantes. Su mirada se endureció instantáneamente. «¿Quiénes son ellos?». Doña Rosa explicó la situación con inocencia, pero Eduardo notó cómo el hombre, que se presentó como Ramón, los estudiaba con una intensidad inquietante. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento al ver a Emily, que hizo que todas las alarmas de Eduardo se dispararan. «Pueden pasar la noche aquí», dijo Ramón con una amabilidad que sonaba forzada. «Mañana les ayudaré con su auto». Eduardo agradeció, manteniendo una fachada de calma. Doña Rosa los guió a una pequeña habitación de invitados, deseándoles buenas noches. Una vez solos, Eduardo se agachó frente a Emily. «Escucha, pequeña», susurró. «Tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Confías en mí?». Emily asintió sin dudarlo. «Bien. Vamos a esperar un poco y luego iremos a buscar esa casa del árbol, ¿de acuerdo?». Pasaron los minutos más largos de la vida de Eduardo. Escuchaba atentamente cualquier sonido en la casa, temiendo que en cualquier momento Ramón entrara por la puerta. Finalmente, cuando el silencio se apoderó de la casa, decidió que era el momento de actuar. Con Emily de la mano, Eduardo abrió sigilosamente la ventana de la habitación. El aire frío de la noche los recibió mientras se deslizaban al exterior. Se movieron en silencio por el patio trasero, adentrándose en el bosque que Doña Rosa había mencionado. La oscuridad era casi total, rota solo por la tenue luz de la luna que se filtraba entre las ramas. Eduardo sentía el agarre firme de Emily en su mano, guiándolo como si la niña pudiera ver en la oscuridad. De repente, Emily se detuvo. Frente a ellos, apenas visible en la penumbra, se alzaba una estructura en un árbol viejo y retorcido. Habían encontrado la casa del árbol. Eduardo miró su reloj. 12:05 a.m. Habían pasado la medianoche. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Qué secretos guardaba este lugar? Mientras se acercaban a la escalera desgastada, un crujido en el bosque los hizo congelarse. Alguien los había seguido. Eduardo abrazó a Emily, preparándose para enfrentar lo que fuera que la noche les deparara. El misterio estaba a punto de develarse, pero el peligro nunca había sido tan real. El corazón de Eduardo latía con fuerza mientras escudriñaba la oscuridad, tratando de identificar el origen del ruido.
Emily se aferraba a él, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. De repente, una figura emergió de entre los árboles. «¡Alto ahí!», gritó Eduardo, colocándose protectoramente frente a Emily. Para su sorpresa, la figura levantó las manos en señal de rendición. «¡No dispare!», exclamó una voz joven y asustada. «Solo quiero ayudar a mi hermana». Eduardo entrecerró los ojos, distinguiendo a un niño no mayor de 12 años. Su rostro, aunque cubierto de suciedad, mostraba una determinación feroz. Emily soltó un pequeño grito ahogado y corrió hacia el recién llegado, abrazándolo con fuerza. «Soy Mateo», dijo el niño, devolviendo el abrazo a Emily. «Soy yo quien escribió la nota». Eduardo bajó la guardia, pero mantuvo la cautela. «¿Qué está pasando aquí, Mateo? ¿Por qué dejaste a tu hermana en la carretera?». Mateo tomó una respiración profunda, sus ojos llenándose de lágrimas. «No teníamos opción, nos escapamos de un lugar malo. Gente mala nos tenía a muchos niños. Logré que Emily escapara, pero no pude ir con ella. Sabía que alguien la encontraría y la traería aquí». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Las piezas empezaban a encajar. Los niños desaparecidos, la policía corrupta, el comportamiento sospechoso de Ramón. «¿Qué hay en la casa del árbol?», preguntó Eduardo mirando hacia la estructura. «Pruebas», respondió Mateo. «Fotos, documentos. Los robé antes de escapar. Pensé que si alguien los encontraba, podrían ayudarnos a todos». En ese momento se escucharon voces y el crujir de ramas. Alguien se acercaba. «Rápido», susurró Eduardo, empujando a los niños hacia la escalera de la casa del árbol. «Suban, yo los cubriré». Mientras Mateo y Emily trepaban, Eduardo se preparó para enfrentar lo que viniera. Las voces se acercaban y pudo distinguir la de Ramón entre ellas. El tiempo se agotaba. Eduardo miró hacia arriba, viendo a los niños desaparecer en la oscuridad de la casa del árbol. Luego, tomó una decisión. Con agilidad sorprendente para su edad, comenzó a subir la escalera detrás de ellos. Apenas había llegado arriba, cuando las luces de linternas iluminaron el claro. Eduardo contuvo la respiración, abrazando a los niños en la oscuridad de la casa del árbol. Abajo, Ramón y otros 2 hombres registraban el área. «Tienen que estar por aquí», gruñó Ramón. «No pueden haber ido lejos». Eduardo sabía que estaban atrapados. Las pruebas que buscaban estaban allí con ellos, pero también lo estaba el peligro. Mientras la búsqueda continuaba abajo, Eduardo comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La noche aún guardaba más secretos y peligros, y él era lo único que se interponía entre estos niños y quienes querían hacerles daño. En la penumbra de la casa del árbol, Eduardo, Mateo y Emily permanecieron inmóviles, apenas respirando. Abajo, las voces de Ramón y sus cómplices se mezclaban con el crujir de las hojas bajo sus pies. «Busquen en el bosque», ordenó Ramón. «No pueden haber ido muy lejos». Mientras los pasos se alejaban, Eduardo se atrevió a moverse. Sacó su viejo encendedor y lo encendió, iluminando tenuemente el interior de la casa del árbol. Los rostros asustados de Mateo y Emily lo miraban expectantes. «Mateo», susurró Eduardo, «¿dónde están esas pruebas?». El niño se arrastró hacia una esquina y levantó una tabla suelta del piso. De allí sacó un paquete envuelto en plástico. «Aquí», dijo, entregándoselo a Eduardo. Con manos temblorosas, Eduardo desenvolvió el paquete. Contenía fotografías y documentos. A la luz vacilante del encendedor, pudo ver imágenes de niños asustados, lugares ocultos, y nombres y fechas garabateados en los márgenes. Era una evidencia demoledora de una red de tráfico de menores. «Dios mío», murmuró Eduardo, sintiendo una mezcla de horror y determinación. «Tenemos que llevar esto a las autoridades». «¿Pero a quién?», preguntó Mateo con voz quebrada. «La policía local está involucrada». Eduardo reflexionó por un momento. «Conozco a alguien», dijo finalmente. «Un viejo amigo en la capital. Es periodista. Él sabrá qué hacer». De repente, Emily tiró de la manga de Eduardo. «Vienen», susurró.
Apagaron la luz justo cuando el haz de una linterna iluminó el interior de la casa del árbol. Eduardo contuvo la respiración, cubriendo a los niños con su cuerpo. «No hay nada aquí arriba», gritó una voz. «Sigamos buscando». Cuando la luz desapareció y los pasos se alejaron, Eduardo soltó un suspiro de alivio. Pero sabía que no tenían mucho tiempo. «Escuchen», dijo a los niños. «Tenemos que salir de aquí. Será peligroso, pero prometo protegerlos. ¿Confían en mí?» Mateo y Emily asintieron sin dudar. Eduardo guardó las pruebas en su chaqueta y se asomó por la ventana de la casa del árbol. El bosque estaba oscuro, pero podía ver las luces de las linternas moviéndose en la distancia. «Bien», susurró. «Bajaremos en silencio y nos moveremos entre los árboles. Manténganse cerca de mí». Con cuidado, ayudó a los niños a bajar la escalera. Una vez en tierra, se adentraron en la espesura del bosque, alejándose de las luces y las voces. Eduardo sabía que el camino hacia la seguridad sería largo y peligroso, pero mirando a Mateo y Emily, que caminaban valientemente a su lado, sintió una determinación renovada. No solo estaba luchando por estos dos niños, sino por todos los que aún estaban atrapados en esa red de maldad. La noche era joven y su aventura apenas comenzaba. Con cada paso que daban en la oscuridad, Eduardo sentía que se acercaban un poco más a la verdad y a la justicia. El trío se movía sigilosamente por el bosque, con Eduardo guiando el camino. La oscuridad era su aliada, ocultándolos de sus perseguidores, pero también dificultaba su avance. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, los hacía detenerse, conteniendo la respiración. «¿A dónde vamos?», susurró Mateo, su voz apenas audible. Eduardo se detuvo un momento, orientándose. «A la carretera principal», respondió en voz baja. «Si logramos llegar allí, podremos pedir ayuda o encontrar un vehículo». Continuaron su camino, con Emily aferrada a la mano de Eduardo y Mateo siguiendo de cerca. El taxista podía sentir el miedo de los niños, pero también su valentía. Cada pocos minutos, echaba un vistazo al paquete de pruebas en su chaqueta, recordándose por qué estaban arriesgando tanto. De repente, un haz de luz cortó la oscuridad no muy lejos de ellos. Eduardo reaccionó instintivamente, empujando a los niños detrás de un grueso árbol caído. «Creo que vi algo por allí», gritó una voz en la distancia. El corazón de Eduardo latía con fuerza mientras apretaba a los niños contra sí, rogando en silencio que no los descubrieran. Los pasos se acercaban, las luces danzaban entre los árboles, cada vez más cerca de su escondite. En ese momento crítico, Emily comenzó a toser. Eduardo le cubrió la boca con la mano, pero temía que ya fuera tarde. «¿Qué fue eso?», dijo otra voz alarmantemente cerca. Eduardo tomó una decisión en una fracción de segundo. «Quédense aquí», susurró a los niños. «No se muevan pase lo que pase». Antes de que pudieran protestar, Eduardo salió de su escondite y corrió en dirección opuesta, haciendo todo el ruido posible. «¡Allí está!», gritó alguien, y pronto Eduardo pudo escuchar pasos persiguiéndolo. Corrió como no lo había hecho en años, esquivando árboles y saltando sobre raíces, alejando el peligro de los niños. Podía escuchar a sus perseguidores maldiciendo mientras tropezaban en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, Eduardo se detuvo, jadeando. Ya no escuchaba a nadie detrás de él. Había logrado alejarlos, pero ahora estaba solo y perdido en el bosque. Con el corazón aún acelerado, Eduardo se orientó y comenzó a regresar cuidadosamente hacia donde había dejado a los niños. Cada paso era una mezcla de esperanza y temor. ¿Estarían a salvo? ¿Habrían logrado permanecer ocultos? Mientras se abría paso de vuelta, Eduardo se dio cuenta de que ya no era solo un taxista tratando de ayudar a una niña perdida. Se había convertido en el protector de estos niños, en su única esperanza contra un mal que apenas comenzaba a comprender. La noche aún era larga, y el peligro acechaba en cada sombra. Pero Eduardo estaba determinado a ver esto hasta el final,
sin importar el costo. Eduardo se movía con cautela entre los árboles, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba el lugar donde había dejado a Mateo y Emily. El bosque parecía un laberinto en la oscuridad, cada sombra una posible amenaza. Finalmente llegó al árbol caído. «Mateo, Emily», susurró temiendo lo peor. Para su alivio, dos pequeñas figuras emergieron de su escondite. «¡Eduardo!», exclamó Emily en voz baja, abrazándolo con fuerza. «Pensamos que te habían atrapado», dijo Mateo, su voz temblando ligeramente. Eduardo los abrazó a ambos. «Estoy bien. Logré alejarlos. Ahora tenemos que movernos». Con renovada determinación, el trío continuó su camino hacia la carretera. Eduardo podía sentir el agotamiento en los niños, pero sabía que no podían detenerse. Después de lo que pareció una eternidad, el sonido distante de vehículos llegó a sus oídos. Estaban cerca de la carretera. «Escuchen», dijo Eduardo, deteniéndose. «Cuando lleguemos a la carretera, tendremos que ser muy cuidadosos. No sabemos en quién podemos confiar». Justo cuando estaban a punto de salir del bosque, las luces de un vehículo iluminaron la carretera. Eduardo hizo retroceder a los niños, ocultándolos entre los arbustos. Un auto se detuvo cerca de donde estaban. Eduardo contuvo la respiración cuando vio a un hombre salir del vehículo. Para su sorpresa, reconoció a la persona. «Es don Javier», susurró Mateo, «el dueño de la tienda del pueblo. Él es bueno». Eduardo dudó por un momento, pero al ver la mirada de confianza en los ojos de Mateo, tomó una decisión. «Don Javier», llamó suavemente, saliendo de su escondite con las manos en alto. El hombre se sobresaltó. «¿Quién está ahí?» «Soy Eduardo, el taxista. Necesitamos su ayuda». Don Javier miró con asombro mientras Eduardo y los niños salían de entre los arbustos. «¿Qué está pasando? ¿Son estos los niños que todos están buscando?» Eduardo asintió. «Es una larga historia, pero estos niños están en peligro. Necesitamos llegar a la capital, a la oficina de mi amigo periodista». Don Javier pareció dudar por un momento, mirando de Eduardo a los niños. Finalmente, su expresión se suavizó. «Suban», dijo, abriendo la puerta de su camioneta. «Los llevaré». Mientras se alejaban en la camioneta, Eduardo sintió un momento de alivio, pero sabía que su odisea estaba lejos de terminar. Miró a Mateo y Emily, que finalmente se habían quedado dormidos en el asiento trasero, y luego al paquete de pruebas en su chaqueta. «Don Javier», dijo en voz baja, «lo que estamos haciendo es peligroso. Hay gente poderosa involucrada». El hombre asintió gravemente. «Lo sé. Hace tiempo que sospechaba que algo malo estaba pasando en el pueblo. Cuente conmigo». Mientras la camioneta avanzaba por la carretera oscura hacia la capital, Eduardo sintió una mezcla de esperanza y temor. Habían encontrado un aliado, pero el peligro aún los acechaba. La verdad que llevaban consigo podía cambiar muchas vidas, pero también podía costarles la suya. El amanecer se acercaba, y con él, nuevos desafíos y revelaciones. Eduardo se preparó mentalmente para lo que vendría, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados cuando la camioneta de don Javier entró en la capital. Eduardo, que había permanecido alerta durante todo el viaje, sintió un nudo en el estómago. Estaban más cerca de su objetivo, pero también más expuestos. «¿Dónde vive su amigo periodista?», preguntó don Javier, navegando por las calles que empezaban a despertar. «En el barrio de San Miguel», respondió Eduardo. «Cerca del Parque Central». Mientras se acercaban a su destino, Eduardo notó un auto negro que parecía seguirlos desde hacía varias cuadras. «Don Javier», dijo en voz baja, «creo que nos están siguiendo». El tendero miró por el espejo retrovisor y asintió gravemente. «Lo he notado». «¿Qué hacemos?», Eduardo pensó rápidamente. «Siga conduciendo como si nada. Vamos a hacer una parada inesperada». Indicó a don Javier que se detuviera frente a una cafetería que acababa de abrir. «Despertaré a los niños. Actuaremos como si fuéramos una familia normal tomando desayuno». Mateo y Emily, aún adormilados,
siguieron las instrucciones de Eduardo sin protestar. Entraron a la cafetería y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Eduardo podía ver el auto negro estacionado al otro lado de la calle. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Mateo, mientras una camarera les traía café y chocolate caliente. Eduardo sonrió para mantener las apariencias. «Vamos a perderlos. Cuando dé la señal, saldremos por la puerta de atrás. Don Javier nos esperará en la siguiente cuadra». Pasaron tensos minutos fingiendo normalidad. Eduardo vio que uno de los hombres del auto negro bajaba y comenzaba a acercarse a la cafetería. «Ahora», murmuró Eduardo. Como si lo hubieran ensayado, todos se levantaron casualmente y se dirigieron hacia los baños. En lugar de entrar, siguieron por un pasillo hasta la puerta trasera que daba a un callejón. «¡Corran!», gritó Eduardo una vez fuera. Corrieron por el callejón, escuchando gritos y pasos apresurados detrás de ellos. Emily tropezó, pero Mateo la levantó rápidamente. Eduardo se volteó, listo para enfrentar a sus perseguidores y dar tiempo a los niños. Justo entonces, la camioneta de don Javier apareció en la boca del callejón. «¡Suban, rápido!», gritó el tendero. Eduardo ayudó a los niños a subir y luego saltó a la camioneta justo cuando ésta arrancaba. Mirando hacia atrás, vio a dos hombres salir al callejón, sus rostros contraídos por la frustración. «Eso estuvo cerca», jadeó don Javier, conduciendo rápidamente por las calles de la ciudad. Eduardo asintió, su corazón aún latiendo con fuerza. Miró a Mateo y Emily, que parecían asustados pero determinados. «Lo siento, chicos», dijo suavemente. «Sé que esto es duro, pero estamos cerca. Pronto estarán a salvo». Mientras la camioneta se dirigía hacia la casa del periodista, Eduardo se dio cuenta de que sus perseguidores no se detendrían. La red de corrupción era más grande y peligrosa de lo que había imaginado. Pero mirando a los niños, supo que no podía rendirse. La verdad debía salir a la luz, sin importar el costo. Con renovada determinación, Eduardo se preparó para el próximo desafío. La batalla por la justicia apenas comenzaba, y él estaba listo para luchar hasta el final. La camioneta se detuvo frente a un edificio de apartamentos en una calle tranquila del barrio San Miguel. Eduardo escudriñó los alrededores, asegurándose de que no hubiera señales de sus perseguidores. «Es aquí», dijo, señalando el edificio. «Mi amigo Rodrigo vive en el cuarto piso. Don Javier apagó el motor. Iré con ustedes. No pienso dejarlos solos ahora». Eduardo asintió agradecido. «Mateo, Emily, quédense cerca de nosotros y no hagan ruido». El grupo subió las escaleras en silencio, el eco de sus pasos resonando en el hueco de la escalera. Cuando llegaron al cuarto piso, Eduardo se detuvo frente a una puerta y tocó en un patrón específico. Después de unos momentos tensos, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con gafas y cabello despeinado. «¿Eduardo? ¿Qué?» «Rodrigo, necesitamos tu ayuda», interrumpió Eduardo, empujando suavemente al grupo dentro del apartamento. «Es una emergencia». Una vez dentro, Eduardo presentó rápidamente a todos y comenzó a explicar la situación. Rodrigo escuchaba con una mezcla de asombro y preocupación creciente. «Esto es increíble», dijo finalmente Rodrigo, ajustándose las gafas. «¿Tienes pruebas de todo esto?». Eduardo sacó el paquete de su chaqueta y lo extendió sobre la mesa. Fotografías, documentos y notas se esparcieron, revelando la magnitud de la red de tráfico de menores. Rodrigo examinó el material, su rostro palideciendo. «Esto es más grande de lo que imaginaba. Hay nombres de personas poderosas aquí. Políticos, empresarios. ¿Puedes ayudarnos?», preguntó Mateo, su voz llena de esperanza. Rodrigo miró al niño y luego a Emily, que se había quedado dormida en el sofá, agotada por la tensión. Su expresión se endureció con determinación. «Lo haré», dijo. «Pero tendremos que ser muy cuidadosos. Necesitaremos protección». «¿Protección?», preguntó don Javier preocupado. Rodrigo asintió. «Conozco a alguien en la Fiscalía Nacional, alguien en quien podemos confiar. Pero primero necesitamos poner a los niños a salvo».
Eduardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que llegaba el momento de separarse de Mateo y Emily, pero la idea le causaba un dolor inesperado. Hay un refugio seguro para menores en riesgo, continuó Rodrigo. Puedo hacer arreglos para que los lleven allí mientras trabajamos en esto. Mateo, que había estado escuchando atentamente, habló. ¿Y qué pasará con los otros niños? ¿Los que siguen atrapados? La pregunta del niño cayó como un peso sobre todos los presentes. Eduardo se arrodilló frente a Mateo, poniendo una mano en su hombro. Te prometo que haremos todo lo posible por salvarlos, dijo con voz firme. Pero primero necesitamos asegurarnos de que tú y Emily estén a salvo. Mateo asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y valentía que conmovió a Eduardo hasta el alma. Mientras Rodrigo hacía llamadas y organizaba el traslado de los niños, Eduardo se dio cuenta de que estaban a punto de entrar en una nueva fase de su lucha. Una fase que podría sacudir los cimientos mismos de la sociedad. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. El apartamento de Rodrigo se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Mapas, documentos y notas cubrían cada superficie disponible, mientras Eduardo, Rodrigo y don Javier trabajaban incansablemente para desentrañar la red de corrupción y tráfico de menores. Emily y Mateo habían sido trasladados al refugio seguro la noche anterior. La despedida había sido emotiva, con Eduardo prometiendo que los visitaría pronto. Ahora, su ausencia pesaba en el ambiente. Un recordatorio constante de lo que estaba en juego. He estado analizando estos documentos, dijo Rodrigo, frotándose los ojos cansados. La red se extiende más allá de lo que imaginábamos. Hay conexiones con funcionarios de alto rango en la policía, el sistema judicial e incluso el gobierno. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a algo así? Con mucho cuidado, respondió una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver a una mujer de mediana edad, con traje formal y expresión seria. Soy la fiscal Mariana Ortiz. Rodrigo me ha puesto al tanto de la situación. La tensión en la habitación era palpable, mientras la fiscal Ortiz examinaba la evidencia esparcida por la mesa. Su rostro permaneció impasible, pero Eduardo pudo notar un destello de determinación en sus ojos. Esto es suficiente para iniciar una investigación formal, dijo finalmente, pero tenemos que movernos con extrema precaución. Las personas implicadas no dudarán en usar todos sus recursos para silenciarnos. Don Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. ¿Y qué pasará con los niños? Hay más como Mateo y Emily que necesitan ayuda ahora. La fiscal Ortiz asintió gravemente. Entiendo su preocupación. Estamos organizando un operativo para rescatar a los menores identificados en estos documentos. Pero necesitamos más información para asegurarnos de no alertar a los responsables. Eduardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Por fin estaban avanzando, pero el peligro nunca había sido mayor. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, preguntó. Necesitamos identificar los lugares donde mantienen a los niños, respondió la fiscal. Sabemos que hay varias ubicaciones, pero no tenemos detalles precisos. Rodrigo se acercó a uno de los mapas en la pared. Basándonos en los patrones de movimiento que hemos identificado, creemos que hay al menos 3 centros principales de operación. Mientras discutían estrategias y analizaban la información, Eduardo no pudo evitar pensar en Mateo y Emily. ¿Estarían realmente a salvo? ¿Y qué pasaría con los otros niños que aún estaban atrapados? De repente, el teléfono de Rodrigo sonó, sobresaltando a todos. El periodista respondió, su rostro palideciendo mientras escuchaba. Entiendo. Gracias por avisar, dijo antes de colgar. ¿Qué sucede?, preguntó Eduardo, sintiendo un nudo en el estómago. Rodrigo los miró con gravedad. Era del refugio. Mateo y Emily han desaparecido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La lucha que habían emprendido acababa de volverse mucho más personal y urgente. La fiscal Ortiz
fue la primera en romper el silencio. Esto cambia todo. Tenemos que actuar ahora. Eduardo asintió, una determinación feroz brillando en sus ojos. No descansaré hasta encontrarlos. A todos ellos. La noche se cernía sobre la ciudad, pero para Eduardo y sus aliados, la verdadera batalla apenas comenzaba. Con cada minuto que pasaba, la vida de Mateo, Emily y docenas de otros niños pendía de un hilo. El tiempo se agotaba, y el enemigo era más poderoso de lo que habían imaginado. La noticia de la desaparición de Mateo y Emily cayó como un rayo sobre el grupo. Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, mientras una mezcla de culpa y determinación se apoderaba de él. «Debimos haberlos mantenido con nosotros», murmuró, apretando los puños. La fiscal Ortiz puso una mano firme sobre su hombro. «No es momento para culpas, Eduardo. Debemos actuar rápido». Rodrigo ya estaba en el teléfono, contactando a sus fuentes. Don Javier miraba el mapa de la ciudad, sus ojos recorriendo las posibles rutas de escape. «Tengo una idea», dijo de repente don Javier. «En mi pueblo hay rumores sobre una vieja hacienda abandonada en las afueras. Siempre se ha dicho que allí pasan cosas extrañas». La fiscal Ortiz se acercó al mapa. «Muéstreme dónde está esa hacienda». Mientras don Javier señalaba la ubicación, Rodrigo colgó el teléfono. «Tengo información», dijo, su voz tensa. «Uno de mis contactos vio un convoy de vehículos sospechosos saliendo de la ciudad hacia el este, justo en la dirección de esa hacienda». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «Tenemos que ir allá, ahora». La fiscal Ortiz asintió. «Organizaré un equipo táctico, pero necesitamos más pruebas antes de poder actuar». «Yo iré», se ofreció Eduardo. «Puedo acercarme y obtener la evidencia que necesitamos». «Es demasiado peligroso», protestó Rodrigo. «No tanto como para esos niños», respondió Eduardo, su voz cargada de determinación. Después de una breve discusión, se acordó un plan. Eduardo se acercaría a la hacienda, fingiendo ser un conductor perdido, mientras un equipo de la fiscalía esperaba cerca, listo para actuar. Horas más tarde, Eduardo se encontraba conduciendo por un camino de tierra, acercándose a la imponente estructura de la vieja hacienda. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar a Mateo y Emily. Al llegar a la entrada, notó cámaras de seguridad ocultas entre la vegetación. Respiró hondo y bajó del auto, interpretando el papel de un conductor confundido. «Hola», llamó, acercándose a la puerta. «Mi auto se averió y necesito ayuda». Después de unos tensos momentos, la puerta se abrió, revelando a un hombre corpulento con mirada suspicaz. «Este es propiedad privada. Debe irse». Eduardo fingió desesperación. «Por favor, solo necesito usar un teléfono. Mi celular no tiene señal aquí». El hombre dudó, y en ese momento, Eduardo escuchó algo que le heló la sangre. El inconfundible llanto de un niño proveniente del interior de la hacienda. El guardia notó el cambio en la expresión de Eduardo y llevó su mano al arma en su cinturón. «Le dije que se fuera», gruñó. Eduardo supo que su cobertura estaba a punto de caer. Con un movimiento rápido, sacó el dispositivo de señal que la fiscal Ortiz le había dado y lo activó. En cuestión de segundos, el sonido de sirenas llenó el aire. Vehículos de la fiscalía y la policía emergieron de la oscuridad, rodeando la hacienda. El caos se desató. Eduardo aprovechó la confusión para correr hacia el interior de la hacienda, su corazón latiendo con fuerza, buscando desesperadamente a Mateo y Emily entre los gritos y el caos. La operación de rescate había comenzado, pero Eduardo sabía que la verdadera batalla apenas estaba empezando. Con cada paso que daba dentro de la siniestra hacienda, se adentraba más en el corazón de la oscuridad que habían estado combatiendo. El interior de la hacienda era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones cerradas. Eduardo avanzaba con cautela, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los sonidos de la operación policial resonaban en el exterior, pero dentro reinaba un silencio inquietante,
roto solo por el eco distante de voces y pasos apresurados. «Mateo, Emily», llamó en voz baja, atento a cualquier respuesta. De repente, escuchó un ruido sordo proveniente de una puerta cercana. Sin dudarlo, Eduardo se abalanzó sobre ella, forcejeando con el picaporte. Estaba cerrada. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Eduardo retrocedió y, utilizando toda su fuerza, embistió contra la puerta. La madera vieja cedió con un crujido, y Eduardo se precipitó dentro de la habitación. Lo que vio le heló la sangre. Era una especie de dormitorio comunal, con varias literas alineadas contra las paredes. En ellas, una docena de niños y niñas lo miraban con ojos asustados y esperanzados. «Está bien», dijo Eduardo tratando de mantener la calma. «Estoy aquí para ayudarlos. ¿Dónde están Mateo y Emily?» Una niña pequeña señaló hacia una puerta en el fondo de la habitación. «Los llevaron por allí», susurró. Eduardo se dirigió rápidamente hacia la puerta indicada, pero antes de llegar, ésta se abrió de golpe. Ramón, el hijo de doña Rosa, apareció en el umbral, sosteniendo a Emily con un brazo mientras apuntaba un arma hacia Eduardo con el otro. «Ni un paso más, taxista», gruñó Ramón. «No debiste haberte metido en esto». Eduardo levantó las manos, su mente trabajando a toda velocidad. «Ramón, piensa bien lo que estás haciendo. La policía está afuera. No hay salida». Ramón rió amargamente. «Siempre hay una salida para quienes tienen los contactos adecuados». En ese momento, Emily aprovechó la distracción y mordió con fuerza el brazo de Ramón. El hombre gritó de dolor, aflojando su agarre. Eduardo no perdió un segundo. Se lanzó hacia adelante, tacleando a Ramón y haciendo que soltara el arma. Los dos hombres rodaron por el suelo, enzarzados en una lucha feroz. Eduardo, impulsado por una fuerza que no sabía que tenía, logró inmovilizar a Ramón contra el suelo. «Emily, corre», gritó Eduardo. «Busca ayuda». La niña salió corriendo de la habitación, mientras Eduardo mantenía a Ramón sometido. Los otros niños observaban la escena, paralizados por el miedo y la sorpresa. «¿Dónde está Mateo?», exigió Eduardo, su voz temblando de ira contenida. Ramón escupió al suelo. «Llegas tarde, taxista. El chico ya no está aquí». Antes de que Eduardo pudiera responder, la habitación se llenó de agentes de la fiscalía y policías. Rápidamente aseguraron a Ramón y comenzaron a evacuar a los niños. La fiscal Ortiz entró en la habitación, su mirada recorriendo la escena. «Buen trabajo, Eduardo», dijo, «pero esto aún no termina». Eduardo se levantó, sintiendo el peso de la fatiga y la preocupación. «Mateo no está aquí», dijo. «Tenemos que encontrarlo». La fiscal asintió gravemente. «Y lo haremos. Pero primero necesitamos que Ramón hable». Mientras los agentes se llevaban a Ramón y atendían a los niños rescatados, Eduardo se quedó mirando por la ventana de la habitación. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Con Mateo aún desaparecido y la red de tráfico de menores aún activa, Eduardo sabía que los desafíos más grandes estaban por venir. Pero mientras veía a Emily siendo atendida por los paramédicos, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. No se rendiría hasta que todos los niños estuvieran a salvo y los responsables enfrentaran la justicia. La noche más oscura había pasado, pero el nuevo día traería sus propios desafíos y revelaciones. El sol de la mañana iluminaba la sala de interrogatorios, donde Ramón, esposado y con aspecto desaliñado, se enfrentaba a la mirada firme de la fiscal Ortiz. Eduardo observaba desde detrás del espejo unidireccional, sus nudillos blancos de tanto apretar los puños. «Sabemos que eres solo un eslabón en la cadena, Ramón», dijo la fiscal, su voz calmada pero implacable. «Coopera y podríamos considerar una reducción en tu sentencia». Ramón soltó una risa amarga. «No tienen idea de con quién se están metiendo. Hay gente muy poderosa detrás de todo esto». «Entonces danos nombres», insistió la fiscal. «¿Dónde está Mateo?» El silencio se extendió por varios segundos tensos. Finalmente, Ramón habló. «El chico.
Lo llevaron al puerto. Van a sacarlo del país esta noche. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Se volvió hacia Rodrigo, que estaba a su lado. «Tenemos que actuar ya». La fiscal Ortiz salió de la sala de interrogatorios, su rostro una máscara de determinación. «Preparen un operativo en el puerto. Quiero todos los recursos disponibles». Mientras el equipo se movilizaba, Eduardo se acercó a Emily, que estaba siendo cuidada por trabajadores sociales. La niña, al verlo, corrió a abrazarlo. «Eduardo», sollozó, «tienen que encontrar a Mateo. Él me salvó». Eduardo se arrodilló para estar a su altura. «Te prometo que lo encontraremos, Emily, pero necesito que seas valiente un poco más. ¿Puedes decirme algo más sobre dónde los tenían?» Emily cerró los ojos, como si intentara recordar. Había un barco, grande y viejo. Mateo dijo que lo usaban para llevarse a los niños. Esta información resultó crucial. En cuestión de horas, un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Marítima se desplegó en el puerto. Eduardo, a pesar de las protestas de Rodrigo, insistió en participar. «He llegado demasiado lejos para quedarme atrás ahora», dijo con firmeza. El puerto era un laberinto de contenedores y barcos. El equipo se dividió, buscando el navío que Emily había descrito. Eduardo, acompañado por 2 agentes, se movía entre las sombras, su corazón latiendo con fuerza. De repente, lo vio. Un viejo carguero con pintura desconchada y un nombre borroso en el casco. Y allí, siendo escoltado por 2 hombres corpulentos, estaba Mateo. «Allí», susurró Eduardo urgentemente. Los agentes dieron la señal y el operativo se puso en marcha. Sirenas comenzaron a sonar, y voces amplificadas ordenaban a todos que se detuvieran. En medio del caos, Eduardo vio cómo uno de los hombres agarraba a Mateo y corría hacia el barco. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo salió de su escondite y se lanzó en persecución. «¡Mateo!», gritó, esquivando contenedores y saltando obstáculos. El niño, al escuchar su voz, comenzó a forcejear con su captor. «¡Eduardo!», gritó desesperado. Eduardo sentía que le ardían los pulmones, pero no se detuvo. Estaba tan cerca, justo cuando el hombre estaba a punto de subir la pasarela del barco, Eduardo dio un último sprint y se abalanzó sobre él. Ambos cayeron sobre la cubierta del barco, Mateo rodando a un lado. Eduardo y el secuestrador forcejearon, rodando peligrosamente cerca del borde. «¡Corre, Mateo!», gritó Eduardo entre jadeos. El niño dudó por un momento, pero luego se levantó y corrió hacia la seguridad de los agentes que se acercaban. Con un último esfuerzo, Eduardo logró someter al hombre justo cuando los agentes llegaban a la escena. Exhausto y magullado, Eduardo se levantó tambaleándose. Vio a Mateo siendo atendido por los paramédicos y sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La fiscal Ortiz se acercó, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Buen trabajo, Eduardo. Hemos desmantelado una parte importante de la red». Pero Eduardo sabía que esto no era el final. Mientras observaba cómo los agentes esposaban a varios sospechosos y revisaban el barco en busca de evidencia, se dio cuenta de que habían dado un gran paso. Pero la batalla contra la corrupción y el tráfico de menores estaba lejos de terminar. Con Mateo a salvo y nuevas pistas emergiendo, Eduardo se preparó para la siguiente fase de esta lucha. La verdad estaba saliendo a la luz, y él estaba determinado a ver que se hiciera justicia, sin importar el costo. Los días siguientes al rescate en el puerto fueron un torbellino de actividad. Eduardo, agotado pero determinado, pasaba largas horas en la fiscalía, ayudando a desentrañar la compleja red de tráfico de menores que habían descubierto. Una tarde, mientras revisaba documentos incautados del barco, Rodrigo entró apresuradamente en la oficina, su rostro pálido. «Eduardo, tienes que ver esto», dijo, encendiendo el televisor de la sala. En la pantalla apareció el rostro de un hombre bien vestido, de mediana edad, dando una conferencia de prensa. Eduardo lo reconoció de inmediato.
Era Gustavo Méndez, un prominente empresario y figura política. Estas acusaciones son completamente infundadas, decía Méndez con voz firme. Es una campaña de difamación orquestada por mis opositores políticos. Exijo una investigación sobre quiénes están detrás de estos rumores maliciosos. Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. Méndez era uno de los nombres que habían aparecido en los documentos encontrados, vinculado a varias transacciones sospechosas. La fiscal Ortiz entró en la oficina, su rostro una máscara de preocupación. Esto complica las cosas, dijo. Méndez tiene conexiones poderosas. Está moviendo sus influencias para desacreditar nuestra investigación. Pero tenemos pruebas, protestó Eduardo. Pruebas que ahora están siendo cuestionadas, respondió la fiscal. Méndez está alegando que los documentos son falsificaciones. En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Después de una breve conversación, colgó con expresión sombría. Era mi contacto en el juzgado, dijo. Han emitido una orden para suspender nuestra investigación, citando irregularidades en el procedimiento. Eduardo sintió que la frustración y la ira lo invadían. No podemos dejar que se salgan con la suya, gruñó. La fiscal Ortiz asintió. No lo haremos, pero tenemos que ser más inteligentes. Méndez ha elevado las apuestas. Ahora estamos luchando no solo contra criminales, sino contra el sistema mismo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Eduardo. Necesitamos más pruebas, dijo Rodrigo. Algo que no puedan desacreditar tan fácilmente. La fiscal se quedó pensativa por un momento. Tengo una idea, pero es arriesgada. Necesitamos a alguien desde dentro. Alguien que pueda acercarse a Méndez y obtener evidencia directa. Eduardo se levantó, una determinación feroz brillando en sus ojos. Lo haré yo. Eduardo, es demasiado peligroso, advirtió Rodrigo. He llegado hasta aquí, respondió Eduardo. No voy a rendirme ahora. Esos niños cuentan con nosotros. Después de una larga discusión, se acordó un plan. Eduardo se infiltraría en la organización de Méndez, haciéndose pasar por un nuevo empleado en una de sus empresas. Mientras se preparaba para su nueva misión, Eduardo no pudo evitar pensar en Mateo y Emily. Los niños estaban a salvo en un programa de protección, pero ¿cuántos más seguían sufriendo? La idea de enfrentarse a alguien tan poderoso como Méndez lo aterrorizaba, pero el recuerdo de los rostros de los niños rescatados le daba fuerzas. Esa noche, mientras se miraba en el espejo, ajustándose la corbata de su nuevo traje, Eduardo apenas reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Ya no era solo un taxista. Se había convertido en un guerrero en una batalla contra la corrupción y la injusticia. Con un último suspiro, Eduardo salió de su apartamento, listo para adentrarse en la boca del lobo. La verdadera prueba estaba por venir, y sabía que cada paso que diera, a partir de ahora, podría ser el que lo llevara a la verdad, o a su perdición. Eduardo, ahora vestido con un traje elegante y el cabello perfectamente peinado, caminaba por los relucientes pasillos de Empresas Méndez. Su corazón latía con fuerza bajo la fachada de calma que había perfeccionado durante las últimas semanas. Se detuvo frente a la puerta de la oficina de Gustavo Méndez, respiró hondo y tocó. Adelante, se escuchó una voz firme desde el interior. Eduardo entró encontrándose cara a cara con el hombre que se había convertido en el centro de su investigación. Méndez, impecablemente vestido, lo recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ah, Eduardo Ramírez, ¿verdad? El nuevo asistente de logística, dijo Méndez, consultando una carpeta sobre su escritorio. Así es, señor, respondió Eduardo, manteniendo un tono respetuoso. Gracias por recibirme. Méndez lo invitó a sentarse y comenzó a hablar sobre la empresa, sus expectativas y los proyectos en curso. Eduardo escuchaba atentamente, buscando cualquier indicio que pudiera ser útil para la investigación. Dime, Eduardo, dijo Méndez de repente, inclinándose hacia adelante. ¿Qué opinas de toda esta controversia que nos rodea últimamente? Eduardo sintió que se le secaba la boca, pero mantuvo la compostura.
Creo que son tiempos difíciles, señor, pero confío en que la verdad saldrá a la luz. Méndez lo miró fijamente por un momento, como evaluándolo. Luego, para sorpresa de Eduardo, soltó una carcajada. Me gusta tu actitud, Eduardo. Necesitamos más gente como tú, leal y discreta. El empresario se levantó y se acercó a una pintura en la pared. La movió, revelando una caja fuerte oculta. Eduardo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no reaccionar. Verás, continuó Méndez mientras manipulaba la combinación, en este negocio la confianza lo es todo. Y yo tengo un olfato para detectar a quienes son dignos de confianza. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Acaso Méndez sospechaba algo? Méndez sacó un sobre de la caja fuerte y se lo entregó a Eduardo. Necesito que entregues esto personalmente. Es un asunto delicado que requiere la máxima discreción. Eduardo tomó el sobre, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Por supuesto, señor, puede contar conmigo. Salió de la oficina con la mente dando vueltas. En cuanto pudo, se encerró en el baño y examinó el sobre. Estaba sellado, pero podía sentir que contenía algo más que simples papeles. Con manos temblorosas, sacó el teléfono encriptado que le había dado la fiscal Ortiz y envió un mensaje. Tengo algo. Nos vemos en el punto de encuentro. Mientras se dirigía a la salida del edificio, Eduardo no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Había logrado ganarse la confianza de Méndez más rápido de lo que esperaba, pero eso lo ponía en una posición aún más peligrosa. El sobre en su maletín parecía quemar, recordándole lo fino que era el hilo del que pendía su misión, y posiblemente su vida. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, mezclándose con la multitud, Eduardo se preguntaba si estaba un paso más cerca de la verdad o si acababa de adentrarse aún más en la boca del lobo. Lo que era seguro es que no había vuelta atrás. La próxima jugada podría ser la que finalmente expusiera la red de corrupción, o la que lo desenmascarara a él. Eduardo caminaba apresuradamente por las calles concurridas de la ciudad, el sobre de Méndez seguro en su maletín. Se dirigía al punto de encuentro acordado con la fiscal Ortiz, una pequeña cafetería en un barrio tranquilo. Al entrar, vio a la fiscal sentada en una mesa del fondo, vestida de civil y con gafas oscuras. Se sentó frente a ella, tratando de parecer casual. ¿Lo tienes?, preguntó ella en voz baja. Eduardo asintió, deslizando discretamente el sobre bajo la mesa. La fiscal lo tomó y lo guardó rápidamente en su bolso. Buen trabajo, dijo. Nuestro equipo lo analizará de inmediato. Mientras hablaban en voz baja sobre los próximos pasos, Eduardo notó algo por el rabillo del ojo. Un hombre en la barra parecía estar observándolos con demasiado interés. No mires ahora, murmuró Eduardo, pero creo que nos están vigilando. La fiscal mantuvo la calma, tomando un sorbo de su café. Saldremos por separado. Ten cuidado. Eduardo esperó unos minutos después de que la fiscal se fuera antes de levantarse. Al salir de la cafetería, sintió que alguien lo seguía. Aceleró el paso, doblando por callejuelas y pasajes, tratando de perder a su perseguidor. De repente, al girar en una esquina, se encontró cara a cara con dos hombres de aspecto amenazador. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe en la parte posterior de la cabeza y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en una habitación oscura, atado a una silla. La cabeza le dolía y tenía la visión borrosa. Una luz se encendió, cegándolo momentáneamente. Vaya, vaya, dijo una voz familiar. Parece que tenemos un pequeño problema de lealtad. ¿No es así, Eduardo? Mientras sus ojos se ajustaban a la luz, Eduardo vio a Gustavo Méndez de pie frente a él, su rostro una máscara de fría furia. No sé de qué está hablando, intentó Eduardo, pero su voz temblorosa lo traicionó. Méndez soltó una risa sin humor. Por favor, no insultes mi inteligencia. Sabía que había un topo en mi organización. Solo necesitaba la confirmación. El empresario comenzó a caminar alrededor de Eduardo.
Lo que no entiendo es por qué. ¿Qué te ofrecieron? ¿Dinero? ¿Inmunidad? Eduardo guardó silencio, su mente trabajando frenéticamente en busca de una salida. No importa, continuó Méndez. Lo que importa es que ahora estás en una posición muy complicada. En ese momento la puerta se abrió y entró Ramón, el hombre que Eduardo había enfrentado en la hacienda. Señor, dijo, tenemos un problema. La policía está en camino. Méndez maldijo por lo bajo. Prepara el plan de contingencia, nos vamos. Se volvió hacia Eduardo. En cuanto a ti, me temo que tu utilidad ha llegado a su fin. El pánico se apoderó de Eduardo mientras Méndez sacaba un arma. Cerró los ojos, pensando en Mateo, en Emily, en todos los niños por los que había luchado. De repente, se escuchó una explosión y gritos en el exterior. Méndez se distrajo por un momento y Eduardo vio su oportunidad. Con una fuerza nacida de la desesperación, logró liberarse de sus ataduras y se abalanzó sobre Méndez. Los dos hombres rodaron por el suelo, luchando por el control del arma. Eduardo podía escuchar sirenas acercándose, cada vez más fuertes. En medio del caos, un disparo resonó en la habitación. Eduardo sintió un dolor agudo en el costado, pero no aflojó su agarre. Con un último esfuerzo, logró desarmar a Méndez justo cuando la puerta se abrió de golpe y agentes de la policía irrumpieron en la habitación. Mientras lo esposaban, Méndez miró a Eduardo con una mezcla de odio y respeto. «Esto no ha terminado», gruñó. Eduardo, sosteniendo su herida y rodeado por los agentes, vio cómo se llevaban a Méndez. Sabía que el empresario tenía razón. Esto no había terminado. Pero por primera vez desde que comenzó esta odisea, sintió que la balanza finalmente se inclinaba a su favor. Mientras los paramédicos lo atendían, Eduardo cerró los ojos, exhausto pero determinado. La batalla más dura estaba por venir, pero ahora tenían la ventaja. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz. El hospital bullía de actividad. Eduardo, recostado en una cama, observaba por la ventana cómo el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Su herida, aunque dolorosa, no había sido grave, pero los médicos insistían en mantenerlo en observación. La puerta de la habitación se abrió, y la fiscal Ortiz entró, seguida de Rodrigo. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y preocupación. «Eduardo», dijo la fiscal acercándose a la cama, «has corrido un riesgo enorme, pero gracias a ti hemos dado un golpe decisivo a la organización de Méndez». Rodrigo asintió añadiendo, «El sobre que nos entregaste contenía información crucial, nombres, fechas, transacciones. Es la prueba que necesitábamos para vincular a Méndez directamente con la red de tráfico». Eduardo intentó incorporarse, pero una punzada de dolor lo detuvo. «¿Y los niños? ¿Hemos logrado salvar a más?» La fiscal sonrió suavemente. «Sí, Eduardo, gracias a la información que obtuvimos, hemos rescatado a otros 15 niños en las últimas 48 horas. Están a salvo». Un nudo se formó en la garganta de Eduardo. Todo el peligro, todo el dolor, había valido la pena. «Pero», continuó la fiscal, su expresión tornándose seria, «esto está lejos de terminar. Méndez tiene conexiones poderosas. Ya está moviendo sus influencias desde la cárcel». Rodrigo se acercó, mostrando a Eduardo la pantalla de su tablet. «Mira esto». En la pantalla, un noticiero mostraba imágenes de protestas frente al edificio de la fiscalía. Una voz en off narró: «Seguidores de Gustavo Méndez se han congregado para denunciar lo que llaman una persecución política contra el empresario». Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo pueden defenderlo después de todo lo que ha hecho? Méndez ha cultivado una imagen pública muy cuidada durante años, explicó Rodrigo. Mucha gente se niega a creer que sea capaz de algo así. La fiscal Ortiz apagó la tablet. «Necesitamos que testifiques, Eduardo. Tu testimonio será crucial para el caso». Eduardo asintió sin dudar. «Por supuesto, haré lo que sea necesario». En ese momento, una enfermera entró en la habitación. «Disculpen, pero el paciente tiene visita».
Para sorpresa y alegría de Eduardo, Mateo y Emily entraron corriendo, seguidos por don Javier. ¡Eduardo!, gritaron los niños al unísono, lanzándose a abrazarlo. Eduardo contuvo un gemido de dolor, pero el abrazo de los niños valía cualquier molestia. «Están a salvo», murmuró con lágrimas en los ojos. Don Javier se acercó, poniendo una mano en el hombro de Eduardo. «Gracias por todo lo que has hecho, amigo mío». La habitación se llenó de una atmósfera de calidez y esperanza. Por un momento, Eduardo se permitió disfrutar de la sensación de haber hecho lo correcto, de haber marcado la diferencia. Pero mientras abrazaba a Mateo y Emily, su mirada se cruzó con la de la fiscal Ortiz. Ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Méndez y sus aliados no se rendirían fácilmente, y la lucha por la justicia sería larga y difícil. Eduardo miró a los niños, a don Javier, a Rodrigo y a la fiscal. En ese momento, supo que no estaba solo en esta lucha. Tenía aliados, tenía un propósito. «Estamos listos», dijo con determinación. «Hagamos que se haga justicia». La fiscal asintió, una sonrisa de fiereza en su rostro. «Que comience el juicio». El Palacio de Justicia se alzaba imponente bajo el sol de la mañana. Eduardo, vestido con un traje formal, subía las escaleras acompañado por la fiscal Ortiz y Rodrigo. Una multitud de periodistas y curiosos se agolpaba en la entrada, divididos entre quienes apoyaban a Méndez y quienes pedían justicia para las víctimas. «¿Estás listo?», preguntó la fiscal, su voz cargada de preocupación. Eduardo asintió, ajustándose la corbata. Más que nunca. Al entrar en la sala del tribunal, Eduardo sintió el peso de docenas de miradas sobre él. En el banquillo de los acusados, Gustavo Méndez lo observaba con una mezcla de desprecio y confianza. A su lado, un equipo de abogados de renombre se preparaba para la batalla legal. El juez entró y todos se pusieron de pie. Mientras se desarrollaban las formalidades iniciales, Eduardo repasaba mentalmente su testimonio. Sabía que cada palabra que dijera sería crucial. Cuando llegó su turno de subir al estrado, Eduardo respiró hondo y avanzó. Juró decir la verdad y comenzó su relato, detallando cómo se vio involucrado en el caso, desde el encuentro con Emily en la carretera hasta su infiltración en la empresa de Méndez. El abogado defensor de Méndez se levantó para el contrainterrogatorio, su voz cargada de sarcasmo. «Señor Ramírez, espera que creamos que un simple taxista logró desentrañar una supuesta red criminal que las autoridades no pudieron detectar durante años». Eduardo mantuvo la calma. «No fui solo yo. Fue un esfuerzo conjunto de muchas personas valientes, incluyendo los niños que tuvieron el coraje de hablar». El abogado cambió de táctica. «¿No es cierto que usted tiene un historial de problemas financieros? Quizás vio esto como una oportunidad de obtener dinero o fama». La fiscal Ortiz se levantó de un salto. «Objeción, su señoría. Especulativo y difamatorio». «Al lugar», respondió el juez. El interrogatorio continuó durante horas. Eduardo se mantuvo firme, respondiendo con honestidad y detalle. Cuando finalmente pudo bajar del estrado, estaba agotado pero satisfecho de haber dicho la verdad. A medida que el juicio avanzaba, más testigos subieron al estrado. Ex-empleados de Méndez, expertos en finanzas que detallaban las transacciones sospechosas, e incluso algunos de los niños rescatados, que testificaron tras una pantalla para proteger su identidad. El momento más impactante llegó cuando Mateo subió al estrado. Con voz temblorosa, pero decidida, el niño relató los horrores que había vivido y cómo había logrado ayudar a su hermana y a otros niños a escapar. Eduardo, desde su asiento, pudo ver cómo algunos miembros del jurado luchaban por contener las lágrimas. Incluso algunos de los seguidores de Méndez en la sala parecían conmocionados. Cuando Mateo terminó su testimonio, miró directamente a Méndez y dijo: «Ya no le tengo miedo. La verdad es más fuerte que sus mentiras». Un murmullo recorrió la sala. Méndez, por primera vez desde que comenzó el juicio, parecía verdaderamente preocupado.
Al final del día, mientras salían del tribunal, Rodrigo se acercó a Eduardo. «Has estado increíble ahí dentro», dijo. «Creo que realmente estamos haciendo mella en su defensa». Eduardo asintió, cansado pero determinado. «Esto aún no ha terminado. Méndez tiene recursos y no se rendirá fácilmente». La fiscal Ortiz se unió a ellos. «Tienes razón, Eduardo, pero hoy hemos dado un gran paso hacia la justicia. Mañana será otro día de batalla». Mientras se alejaban del Palacio de Justicia, Eduardo miró hacia atrás. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los escalones de mármol. Sabía que la lucha continuaría, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una verdadera esperanza de que la justicia prevalecería. La verdad estaba saliendo a la luz, y ni Méndez ni sus aliados podrían detenerla. El mañana traería nuevos desafíos, pero Eduardo estaba listo para enfrentarlos, por Mateo, por Emily y por todos los niños que aún necesitaban ser salvados. El juicio se extendió por semanas, cada día trayendo nuevas revelaciones y giros inesperados. Eduardo, junto con la fiscal Ortiz y Rodrigo, trabajaban incansablemente, recopilando más evidencias y preparando a los testigos. Una mañana, mientras Eduardo tomaba un café en una pequeña cafetería cerca del tribunal, notó a una mujer que lo observaba nerviosamente desde una mesa cercana. Después de unos minutos, la mujer se acercó. «¿Señor Ramírez?», preguntó en voz baja. «Mi nombre es Carmen. Yo trabajaba para Méndez». Eduardo se tensó, alerta. «¿En qué puedo ayudarla?». Carmen miró a su alrededor antes de continuar. «Tengo información, cosas que he visto, documentos. Méndez no solo traficaba con niños. Hay políticos involucrados, jueces». El corazón de Eduardo se aceleró. «¿Está dispuesta a testificar?». Carmen asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. «Tengo miedo, pero no puedo seguir callando. Esos niños, nadie merece pasar por eso». Eduardo llamó inmediatamente a la fiscal Ortiz. En cuestión de horas, Carmen estaba bajo protección y su testimonio se preparaba para ser presentado en el tribunal. El impacto de las nuevas evidencias fue sísmico. Nombres de figuras prominentes en la política y el poder judicial salieron a la luz, conectados con la red de Méndez. La opinión pública, que había estado dividida, comenzó a inclinarse decisivamente en contra del empresario. En el tribunal, Méndez y sus abogados luchaban desesperadamente por desacreditar a los nuevos testigos, pero el peso de la evidencia era abrumador. Una tarde, mientras Eduardo salía del juzgado, se encontró cara a cara con Méndez en un pasillo. Por un momento los dos hombres se miraron en silencio. «¿Por qué?», preguntó finalmente Eduardo. «¿Cómo pudiste hacer algo así?». Méndez, su arrogancia desmoronándose, respondió con voz cansada. «Empezó como un negocio más. Luego, el poder, el dinero, te ciegan. Te hacen creer que estás por encima de todo». Antes de que Eduardo pudiera responder, los guardias se llevaron a Méndez. Esa noche, mientras Eduardo repasaba notas con Rodrigo, recibieron una llamada urgente de la fiscal Ortiz. «Vengan al hospital ahora», dijo, su voz tensa. «Es Carmen». Alguien intentó silenciarla. Eduardo y Rodrigo se apresuraron al hospital, donde encontraron a Carmen en cuidados intensivos. Había sobrevivido al ataque, pero apenas. «Esto demuestra lo desesperados que están», dijo la fiscal, «pero también lo cerca que estamos de la verdad completa». Eduardo miró por la ventana de la habitación del hospital, la ciudad brillando en la noche. «No podemos rendirnos ahora», dijo. «Demasiadas vidas dependen de que lleguemos hasta el final». Rodrigo puso una mano en su hombro. «Y lo haremos. Juntos». Mientras los tres se preparaban para otra noche de trabajo, Eduardo pensó en Mateo, en Emily, en todos los niños cuyas vidas habían sido destrozadas. Su determinación se fortaleció. La verdad estaba emergiendo, dolorosa y cruda, pero necesaria. Y aunque el camino hacia la justicia aún era largo y peligroso,
Eduardo sabía que no se detendría hasta que cada niño estuviera a salvo y cada culpable enfrentara las consecuencias de sus acciones. El juicio continuaría, y con él, la esperanza de un futuro mejor para todos aquellos que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. El día final del juicio llegó con una tensión palpable en el aire. El Palacio de Justicia estaba rodeado de manifestantes, periodistas y curiosos. Eduardo, vestido con su mejor traje, entró acompañado por la fiscal Ortiz y Rodrigo. «Pase lo que pase hoy», dijo la fiscal, «has hecho más de lo que cualquiera podría haber esperado, Eduardo». Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era eléctrico. Méndez, otrora poderoso y confiado, ahora lucía demacrado y nervioso. Sus abogados susurraban frenéticamente entre ellos. El juez entró y todos se pusieron de pie. Antes de proceder con los alegatos finales, anunció, la Fiscalía ha solicitado presentar una evidencia de último momento. Se le concede la palabra a la fiscal Ortiz. La fiscal se levantó, su rostro una máscara de determinación. Señoría, miembros del jurado, hemos recibido información crucial de un testigo protegido. Esta evidencia no solo confirma la culpabilidad del acusado, sino que también revela la extensión completa de la red criminal. Un murmullo recorrió la sala mientras la fiscal presentaba documentos y grabaciones. Eduardo vio cómo el rostro de Méndez palidecía con cada nueva revelación. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, la fiscal Ortiz se dirigió al jurado con pasión y elocuencia. Lo que hemos presenciado aquí, concluyó, no es solo el juicio de un hombre, sino el juicio de un sistema que permitió que esto sucediera. Por los niños que han sufrido, por las familias destrozadas, por la justicia misma, les pido que encuentren al acusado culpable de todos los cargos. El abogado defensor de Méndez hizo su mejor esfuerzo, argumentando tecnicismos legales y sembrando dudas, pero era evidente que luchaba una batalla perdida. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. Las horas pasaron lentamente. Eduardo, Rodrigo y la fiscal esperaban en una sala adjunta, la tensión palpable. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó Eduardo. Rodrigo asintió. Hemos hecho todo lo posible. Ahora solo queda esperar. Después de lo que pareció una eternidad, se anunció que el jurado había llegado a un veredicto. Todos regresaron a la sala del tribunal. El portavoz del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Gustavo Méndez, por los cargos de tráfico de menores, corrupción y obstrucción de la justicia, encontramos al acusado, culpable en todos los cargos. Un clamor estalló en la sala. Eduardo sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Vio a Méndez derrumbarse en su asiento, toda su arrogancia desvanecida. El juez pidió orden y procedió a dictar sentencia. Méndez fue condenado a la pena máxima, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras sacaban a Méndez de la sala, éste miró directamente a Eduardo. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Eduardo vio algo que nunca esperó ver en el rostro del empresario: remordimiento. Fuera del tribunal, una multitud vitoreaba. Eduardo, Rodrigo y la fiscal salieron juntos, recibidos como héroes. Entre la multitud, Eduardo vio a Mateo y Emily, acompañados por don Javier. Los niños corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza. «Lo lograste, Eduardo», dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. «Nos salvaste a todos». Eduardo se arrodilló para estar a la altura de los niños. «No, Mateo. Lo logramos todos juntos. Ustedes son los verdaderos héroes». Mientras las cámaras flash iluminaban la escena, Eduardo supo que este no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. La lucha por la justicia continuaría, pero ahora tenían esperanza. La verdad había salido a la luz y con ella, la promesa de un futuro mejor para todos los niños que habían sufrido en silencio. La noche cayó sobre la ciudad, pero para Eduardo y todos los que habían luchado a su lado, era el amanecer de un nuevo día, lleno de posibilidades y de la promesa de un mundo más justo.
Los días siguientes al veredicto fueron un torbellino de emociones y actividad. Eduardo, ahora reconocido como un héroe nacional, se encontró en el centro de una tormenta mediática. Entrevistas, conferencias de prensa y homenajes llenaban sus días, pero su mente estaba en otra parte. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía estacionar su taxi, Eduardo se encontró con don Javier. «¿Cómo estás llevando toda esta atención?», preguntó el anciano, con una sonrisa cálida. Eduardo suspiró. «Es abrumador, pero no puedo dejar de pensar en todos los niños que aún necesitan ayuda». Don Javier asintió comprensivamente. «Tienes un don, Eduardo. Has cambiado vidas. ¿Has pensado en qué harás ahora?». La pregunta quedó suspendida en el aire cuando el teléfono de Eduardo sonó. Era la fiscal Ortiz. «Eduardo, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Hay novedades». En la fiscalía, Eduardo se reunió con la fiscal y Rodrigo. Sus rostros mostraban una mezcla de emoción y preocupación. «La caída de Méndez ha desencadenado una reacción en cadena», explicó la fiscal. «Estamos recibiendo información de todo el país. Más redes de tráfico, más niños que necesitan ser rescatados». Rodrigo intervino. «Pero también hay buenas noticias. Se está formando una comisión especial para abordar este problema a nivel nacional. Quieren que tú seas parte de ella, Eduardo». Eduardo se quedó sin palabras por un momento. «Yo no sé qué decir. Soy solo un taxista». La fiscal sonrió. «Eras un taxista, Eduardo. Ahora eres mucho más. Eres una voz para los que no tienen voz, una esperanza para los desesperados». Mientras Eduardo procesaba esta información, la puerta se abrió. Mateo y Emily entraron, acompañados por una mujer que Eduardo reconoció como su madre. «Eduardo», dijo la mujer, con lágrimas en los ojos, «nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho por mis hijos y por tantos otros». Mateo se acercó, sus ojos brillantes de admiración. «¿Es cierto que vas a ayudar a más niños, Eduardo?». En ese momento, mirando los rostros esperanzados a su alrededor, Eduardo tomó su decisión. «Sí, Mateo, voy a seguir luchando, por ti, por Emily y por todos los niños que aún nos necesitan». La fiscal Ortiz sonrió. «Entonces, ¿aceptas formar parte de la comisión?». Eduardo asintió, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. «Acepto, pero con una condición. Quiero que esto sea más que una comisión. Quiero crear una fundación, un lugar seguro para los niños rescatados, donde puedan sanar y recuperar sus vidas». Rodrigo se acercó emocionado. «Cuenta conmigo. Puedo ayudar a difundir la historia, a crear conciencia». «Y conmigo», añadió don Javier, que había entrado silenciosamente. «Tengo contactos en muchos pueblos. Podemos crear una red de apoyo». La energía en la habitación era palpable. Lo que había comenzado como la valiente acción de un taxista se había convertido en un movimiento, en una causa que unía a personas de todos los ámbitos. Esa noche, mientras Eduardo regresaba a casa, las calles de la ciudad parecían diferentes. Donde antes veía sombras y peligros, ahora veía posibilidades y esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ya no estaba solo. Miró al cielo estrellado y pensó en todos los niños que aún esperaban ser rescatados. «Vamos por ustedes», susurró. «No nos rendiremos hasta que todos estén a salvo». El taxi de Eduardo podría estar estacionado, pero su viaje más importante apenas comenzaba. La lucha por la justicia y la protección de los inocentes continuaría, y Eduardo estaba listo para liderar el camino. 6 meses habían pasado desde la formación de la Fundación Nuevo Amanecer, creada por Eduardo para ayudar a los niños rescatados del tráfico y abuso. En una soleada mañana de sábado, Eduardo recorría los pasillos del edificio que ahora albergaba la fundación, una antigua escuela renovada en las afueras de la ciudad. Las paredes, antes grises y sombrías, ahora estaban decoradas con coloridos murales pintados por los mismos niños. Risas y voces alegres llenaban el aire.
un contraste marcado con el silencio temeroso que muchos de estos niños habían conocido antes. Eduardo se detuvo frente a una puerta abierta, observando una clase en progreso. Mateo, ahora convertido en un joven mentor para los niños más pequeños, estaba leyendo un cuento a un grupo atento. Al ver a Eduardo, sonrió y le hizo un gesto para que entrara. «Miren quién nos visita», dijo Mateo. Los niños se giraron, sus rostros iluminándose al ver a Eduardo. Una niña pequeña, recién llegada a la fundación, se acercó tímidamente a Eduardo. «¿Es verdad que antes eras taxista?», preguntó con curiosidad. Eduardo se arrodilló para estar a su altura. «Así es», respondió con una sonrisa cálida. «¿Y sabes qué? Ser taxista me enseñó algo muy importante, que a veces el viaje más significativo de tu vida puede comenzar de la manera más inesperada». Mientras Eduardo compartía con los niños, Rodrigo entró en la habitación, su cámara en mano. «Estamos listos para la entrevista, Eduardo», anunció. Eduardo asintió y se despidió de los niños, prometiendo volver para terminar la historia. En el camino a la oficina, se cruzaron con la fiscal Ortiz, ahora una colaboradora frecuente de la fundación. «Acabo de recibir noticias», dijo la fiscal. «La legislación que propusimos para endurecer las penas contra el tráfico de menores ha sido aprobada. Es un gran paso adelante». Eduardo sintió una oleada de satisfacción. «Eso es maravilloso. Cada victoria, por pequeña que sea, cuenta». En la oficina, don Javier los esperaba junto a un equipo de periodistas. La entrevista era parte de un documental sobre la lucha contra el tráfico de menores, con la historia de Eduardo como hilo conductor. «Eduardo», comenzó la periodista, «has pasado de ser un taxista a convertirte en un símbolo de esperanza para muchos. ¿Cómo describirías este viaje?» Eduardo reflexionó por un momento. «Ha sido un viaje de descubrimiento. Descubrí que todos tenemos el poder de hacer una diferencia, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. Pero lo más importante que he aprendido es que la verdadera fuerza viene de la unión, de trabajar juntos por una causa mayor que nosotros mismos». Mientras la entrevista continuaba, Eduardo compartió historias de éxito, pero también habló de los desafíos que aún enfrentaban. Habló de la necesidad de mantener la atención en este problema, de seguir luchando incluso cuando las cámaras se apagaran. Al finalizar, la periodista hizo una última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que se siente impotente frente a las injusticias del mundo? Eduardo sonrió, pensando en su propio viaje. Les diría que nunca subestimen el poder de una acción valiente. Cada acto de bondad, cada voz que se alza contra la injusticia, es como una piedra arrojada a un estanque. Puede parecer pequeña, pero las ondas que crea pueden llegar muy lejos y tocar vidas de maneras que ni siquiera imaginamos. Después de la entrevista, Eduardo salió al patio de la fundación. Vio a Emily jugando con otros niños, su risa resonando en el aire. Mateo se unió a él, observando la escena. «¿Sabes, Eduardo?», dijo Mateo. «Cuando era pequeño, soñaba con ser un superhéroe. Ahora me doy cuenta de que los verdaderos héroes no llevan capa. Llevan el corazón en la mano y la determinación en los ojos». Eduardo puso una mano en el hombro de Mateo, sintiendo un orgullo paternal. «Y tú, Mateo, eres uno de esos héroes. Todos lo somos cuando elegimos hacer lo correcto». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Eduardo reflexionó sobre el increíble viaje que había emprendido. De taxista a defensor de los derechos de los niños, su vida había dado un giro que nunca hubiera imaginado. Pero mientras veía a los niños jugar, escuchaba sus risas y observaba la esperanza en sus ojos, supo que este era exactamente el lugar donde debía estar. El viaje no había terminado. De hecho, en muchos sentidos, apenas comenzaba. Y Eduardo estaba listo para cada nuevo desafío, cada nueva oportunidad de hacer del mundo un lugar más seguro y justo para los niños. La noche caía sobre la fundación, pero para Eduardo,
y todos los que habían sido tocados por su valentía, era el comienzo de un nuevo amanecer, lleno de posibilidades y esperanza. Un año había pasado desde la inauguración de la Fundación Nuevo Amanecer. Eduardo se encontraba en su oficina, revisando informes y preparándose para una importante reunión. El escritorio, una vez vacío, ahora estaba lleno de fotografías. Mateo y Emily en su primer día de escuela, niños sonrientes en las instalaciones de la fundación y el equipo que había hecho todo esto posible. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Rodrigo, con una expresión de emoción contenida en su rostro. «Eduardo, tienes que ver esto», dijo, encendiendo el televisor de la oficina. En la pantalla apareció una noticia que hizo que el corazón de Eduardo diera un vuelco. Desmantelada red internacional de tráfico de menores. Autoridades de varios países colaboran en operativo sin precedentes. Eduardo escuchó con atención mientras el reportero detallaba cómo la información proporcionada por la Fundación Nuevo Amanecer había sido crucial para el éxito de la operación. Cientos de niños habían sido rescatados y docenas de criminales arrestados en varios países. «Lo logramos, Eduardo», dijo Rodrigo, con lágrimas en los ojos. «Realmente estamos haciendo una diferencia». Antes de que Eduardo pudiera responder, la fiscal Ortiz entró apresuradamente en la oficina. «Supongo que ya vieron las noticias», dijo con una sonrisa. «Pero eso no es todo. El Congreso acaba de aprobar una ley integral de protección a la infancia. La están llamando Ley Eduardo, en tu honor». Eduardo se quedó sin palabras, abrumado por la emoción. En ese momento, don Javier entró, seguido por Mateo y Emily, ahora adolescentes y voluntarios activos en la fundación. «Eduardo», exclamó Emily, «lo vimos en las noticias. Es increíble». Mateo, con una madurez más allá de sus años, añadió: «Esto significa que muchos más niños tendrán la oportunidad que nosotros tuvimos, la oportunidad de ser niños de nuevo». Eduardo miró a las personas reunidas en su oficina, cada una de ellas una parte crucial del viaje que había emprendido aquel fatídico día en la carretera. «Esto no es mi logro», dijo con humildad. «Es el logro de todos nosotros, y de cada persona que se ha atrevido a alzar la voz contra la injusticia». Don Javier puso una mano en el hombro de Eduardo. ¿Quién hubiera pensado que aquel taxista que conocí se convertiría en el catalizador de un cambio tan grande? La reunión improvisada se convirtió en una pequeña celebración. Mientras compartían historias y planes para el futuro, Eduardo no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos años. Más tarde ese día, Eduardo decidió dar un paseo por las instalaciones de la fundación. En el patio, vio a un grupo de niños jugando fútbol, sus risas llenando el aire. Entre ellos, reconoció a algunos que habían llegado recientemente, rescatados de situaciones terribles. Verlos reír y jugar, recuperando poco a poco su infancia robada, llenó su corazón de una alegría indescriptible. Se detuvo frente a un mural que los niños habían pintado. En él, un taxi amarillo volaba por un cielo estrellado, llevando a niños sonrientes hacia un brillante amanecer. Debajo, con letras coloridas, se leía: «Cada viaje es una oportunidad para cambiar una vida». Eduardo sonrió, recordando las palabras que había dicho en aquella entrevista meses atrás. Cada acción, por pequeña que parezca, puede desencadenar cambios más grandes de lo que imaginamos. Su decisión de detenerse en la carretera aquella noche había sido solo el comienzo. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Eduardo sintió una profunda sensación de paz y propósito. El camino había sido difícil, lleno de peligros y desafíos, pero cada paso había valido la pena. La noche caía sobre la fundación, pero para Eduardo y para los cientos de niños cuyas vidas había tocado, era el comienzo de un nuevo día, lleno de esperanza y posibilidades infinitas. El viaje continuaba, y Eduardo estaba listo para cada nuevo amanecer. El sol se alzaba sobre la ciudad,
sus rayos dorados iluminando el edificio de la Fundación Nuevo Amanecer. Eduardo, con algunas canas más en las sienes, pero con la misma determinación en los ojos, se preparaba para un día especial. Hoy se cumplían 5 años desde que aquella noche fatídica cambió su vida para siempre. 5 años desde que un simple taxista se convirtió en el catalizador de un cambio que nadie hubiera imaginado posible. Eduardo caminaba por los pasillos de la fundación, ahora expandida y renovada, gracias al apoyo de la comunidad y del gobierno. Las paredes estaban llenas de fotografías y recortes de periódicos, que contaban la historia de su lucha, de sus victorias y de las vidas que habían cambiado. Al llegar al auditorio, se detuvo un momento para tomar aliento. Detrás de esas puertas, cientos de personas esperaban para celebrar el aniversario de la fundación y el impacto que había tenido en la sociedad. Antes de entrar, Eduardo sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrarse con Mateo y Emily, ahora jóvenes adultos, ambos estudiantes universitarios y embajadores de la fundación. ¿Listo para el gran día?, preguntó Mateo con una sonrisa. Eduardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Más que listo. Agradecido. Emily lo abrazó. Todos estamos agradecidos contigo, Eduardo. Cambiaste nuestras vidas. Con un último respiro profundo, Eduardo entró al auditorio. Una ovación lo recibió. Vio rostros familiares y nuevos. La fiscal Ortiz, ahora jubilada pero aún activa en la fundación. Rodrigo, cámara en mano como siempre. Don Javier, cuya red de contactos había sido invaluable. Y cientos de niños y jóvenes cuyas vidas habían sido tocadas por la Fundación Nuevo Amanecer. Eduardo subió al escenario y mientras el aplauso se apagaba, comenzó a hablar. Hace 5 años, era un simple taxista que tomó una decisión en una carretera oscura. Nunca imaginé que esa decisión me llevaría a donde estoy hoy. Pero aprendí algo importante en este viaje, que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. Que la compasión y la valentía pueden mover montañas. Hizo una pausa, mirando a los rostros atentos frente a él. Hemos logrado mucho en estos años. Hemos rescatado a cientos de niños, hemos cambiado leyes, hemos creado conciencia. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Mientras haya un solo niño en peligro, nuestra lucha continúa. Eduardo vio lágrimas en los ojos de muchos, incluidos Mateo y Emily. Pero hoy no solo celebramos lo que hemos logrado, celebramos la esperanza. La esperanza que veo en los ojos de cada niño que llega a nuestra fundación. La esperanza de un futuro mejor, más justo y más compasivo. Mientras concluía su discurso, Eduardo sintió una profunda sensación de realización. No era el final del viaje, sino un nuevo comienzo. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para hacer el bien. Después de la ceremonia, Eduardo se encontró rodeado de abrazos, palabras de agradecimiento y promesas de continuar la lucha. Entre la multitud, vio a una niña pequeña que lo miraba con admiración. ¿Es verdad que antes eras taxista?, preguntó la niña, recordándole a Eduardo aquella primera pregunta similar hace tantos años. Eduardo se arrodilló para estar a su altura. Sí, lo era. ¿Y sabes qué? Ser taxista me enseñó la lección más importante de todas, que a veces el viaje más significativo de tu vida puede comenzar con un simple acto de bondad. La niña sonrió y lo abrazó espontáneamente. En ese momento, Eduardo supo que todo había valido la pena. Cada obstáculo, cada peligro, cada momento de duda. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos cálidos, Eduardo salió al jardín de la fundación. Vio a niños jugando, riendo, siendo niños otra vez. Vio esperanza, vio futuro. El viaje que había comenzado en aquella carretera oscura continuaba. Y aunque el camino por delante seguía siendo desafiante, Eduardo sabía que no estaba solo. Tenía un ejército de corazones valientes a su lado, todos unidos por la misma causa, proteger a los inocentes
y luchar por un mundo más justo. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Eduardo sonrió. El taxista que una vez fue, había recorrido un largo camino, pero el viaje más importante de su vida continuaba. Y estaba listo para cada nuevo amanecer, cada nuevo desafío, cada nueva oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor, un niño a la vez. La noche cayó sobre la ciudad, pero para Eduardo y todos los que habían sido tocados por su valentía y compasión, era el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro mejor para todos los niños del mundo. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario. Cada día leemos sus bellos mensajes que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía, y en especial, traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, te animo a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita si aún no lo estás, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. También puedes compartirlas para tus personas más queridas. Nos encanta estar aquí a tu lado. Bendiciones.